nueva bribonada de las comisiones de las credenciales allá en la asamblea. Alert, 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 corruption alert, corruption alert. Diputado Gabriel Silva no sería responsable de parte de nosotros aprobar sin siquiera tener el sustento o la hoja de vida. El diputado Gabriel Silva, independiente, ¿verdad? En estos días lo vi con unos huevos en la mano, un poco extraño eso, pero bueno, ahí está. Mostró su desacuerdo por la forma en que se están llevando a cabo la ratificación de algunos nombramientos en la comisión de credenciales. La queja viene luego de que se modificara el orden del día para someter a aprobación la ratificación de algunos funcionarios, entre ellos miembros de la Junta Directiva del Fondo de Ahorro de Panamá, Caja de Seguro Social, Banco Nacional de Panamá, así como otras instituciones. Nombramientos a última hora. Otra bribonada, otros amiguitos de amiguitos. Esta gente tiene que ponérsele un alto y todo este poco de nombramientos deben ser retroactivos, revisados, porque son inconsultos, porque están mal. Ojalá que haya un cambio el 5 de mayo en esa asamblea, porque no podemos seguir permitiendo este tipo de atropellos a la Constitución y a la justicia. Escuchemos. Estar de acuerdo con esta alteración del orden del día para incluir nombramientos a más de 4 instituciones. Personas que es la primera vez que escucho el nombre, no se nos han enviado la hoja de vida, no se nos ha enviado el sustento, están en desatiempo y no hemos podido ni siquiera sentarnos a analizarla ni a estudiarla. Solamente hay que nombrarlos y ya. ¿Por qué? Porque son amiguitos de Pineda, porque son amiguitos de Zenobia, porque son amiguitos de Benicio Robinson. Ni siquiera tengo en mi puesto quiénes son, cuál es su sustento, si cumplen con los requisitos. Yo creo que sería irresponsable de la Asamblea Nacional y esta comisión en este momento someter a discusión nombramientos importantes, tanto para la Caja de Seguro Social, porque ya se vieron 4, ahora se están viendo otros adicionales, y eso es casi la mitad de la Caja de Seguro Social, o por lo menos un tercio. Las juntas directivas del Fondo de Ahorro de Panamá, sabiendo lo que está pasando con el Fondo de Ahorro, que es una intención de secuestrarlo y de debilitarlo y de borrar una deuda que tiene con el Estado panameño. Imagínate. Yo creo que es importante saber el tipo de perfil que se nos está presentando y asimismo con las otras instituciones que se han hablado. Presidente, yo no puedo estar de acuerdo con esta alteración del orden del día para... Igual como si fuera que lo va a poder detener. Lamentable, porque él es una golondrina que no hace verano. Lamentablemente. Aquí estamos escuchando sin conocer la hoja de vida otra vez más. Y aquí están los comentarios. Asamblea nueva, PRD para la casa, esta tortura no acaba, no tiene fin. Silva y Brose, los 3 mosquiteros, Juan Diego Vázquez de la Asamblea Nacional. Y la gente quiere RM. No esperen algo diferente salvo el nombre de los que del gabinete y las botellas. Ahí los veré poniéndose de acuerdo con PRD. Mira, tú, aquí están los comentarios. Bárbaro. Si están haciendo cosas apresuradas y estar debidamente sustentadas, las corresponderá al nuevo gobierno eliminar e imponer sanciones. Sencillo, tan sencillo como eso. Al final lo hacen sí o sí, porque siempre son mayoría en esta comisión, lamentablemente y por desgracia, así es. Y ha sido siempre, mientras no cambiemos la asamblea con nuevos votos, nuestros votos, Dios bendiga a la patria el 5 de mayo. Amén. Dios mío, saquemos a todos. Por Dios, rescatemos este país. Panamá quiere más. Manden la lista, manden esa lista. La gente tiene que saber quiénes son. Carilimpieza a flor de piel, y así siguen muchos panameños adorando a políticos como corruptos, que muestran sus ineptitudes, como el Gaby y la trampa, el robo, el juega vivo, el PRD, y bueno, así están los otros partidos. Ahí está la gente. Este es el diputado, un trabajo real. Así es, un verdadero diputado. Votemos diferente, vota independiente. Ahí está la cuña política. Todo esto, porque como si los independientes no fueran corruptos. Que por ponerme ya que soy independiente, yo no soy corrupto ya. Qué sinvergüenzura también. Hay que darle fiscalización a cada persona que está en un puesto político público. No se puede confiar en nadie, no importa de dónde vengan. Déjense de ese bochinche y ese cuento de que no, que porque son independientes. Yo no creo en eso. Yo creo, porque son independientes ya no tengo que estar fiscalizando nada. Me doy la espalda y hay que confiar 100% en esa gente. Mentira. Todo cargo político ocupado por quien sea es una gran responsabilidad.
y por supuesto merece ser vigilada por el pueblo panameño, y este servidor hará eso desde esta trinchera siempre que sea posible, porque no nos vamos a quedar callados. Así que pendientes del 5 de mayo, primero para eliminar estas bribonadas, estas corruption alerts que tenemos a cada rato en Panamá, y segundo para que los nuevos diputados que estén en la asamblea sean vigilados y ojalá la reduzcan, porque son demasiados. Hay que reducir la asamblea y quitar todo ese poco de beneficio que tienen estas exoneraciones que se le dan a estos diputados de pacotilla que tenemos en Panamá, que solo piensan en sus intereses. Y nuevamente, el hecho de que sean independientes no garantiza de que no vayan a ser corruptos. You know, pra.